Con 41 minutos de la mañana retomamos ampliación de noticias, continuamos aquí en la cabina de RPP. Hemos recibido al presidente del Partido Morado, candidato además al Senado con el número 1, el abogado Luis Durán Rojo. Muy buenos días y gracias por estar por aquí. Muchas gracias, Mávila. Efectivamente, quiero anunciar que voy a postular al Senado con el número 1 y la razón es muy sencilla. En mi visión, el país está capturado por un grupo político, un grupo de políticos que han deconstruido la Constitución y han hecho de ella un instrumento para perennizar y continuar con sus propios proyectos. De hecho, fíjate, si tú revisas, hay 88 congresistas hoy día candidateando por más de 10 partidos distintos, aprovechando la regla que cambiaron de la reelección contra la voluntad popular. Entonces, la idea muy sencilla que tiene el Partido Morado es que no podemos salir adelante si no reconstruimos dos pilares. El pilar económico, que tiene elementos legales y constitucionales, y el pilar político, y hoy día llamaría constitucional. Hay que deconstruir esas modificaciones constitucionales para darle al Congreso la posibilidad de que haya un equilibrio de poderes con el Poder Ejecutivo y con los demás órganos. A veces desde los partidos políticos se mira al elector como si el elector fuera llevado necesariamente de la nariz. Es decir, cambio las reglas y no le quedará otra al elector que reelegirme, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy, con el acceso a la información, los electores empiezan a darse cuenta. Y cuando hablo de electores, hablo de una ciudadanía, por ejemplo, que es muy crítica con el trabajo que ha llevado adelante el Congreso de la República. Esa autocrítica, ¿cómo la traslada usted a alternativas como el Partido Morado? Porque usted reclama por otros partidos que dice están tratando de perennizarse, que han capturado el poder, pero entonces, ¿qué ha hecho el Partido Morado o qué piensa hacer para abrir el espacio a otras? Y en cualquier caso, ¿qué no hizo en su momento también? Sí, porque el Partido Morado está en una suerte de renacimiento. Bueno, ya refundación, vamos 4 años de reconstrucción. Reconstrucción. Pero fíjate, tú has hecho una pregunta central que tiene 3 elementos de respuesta mío. Lo primero es que efectivamente la gente no es tonta. Cuando los políticos o algunos analistas creen que las personas son manipuladas en general, yo creo que no, que la gente se da cuenta. Pero ¿qué es lo que ha pasado en este caso, Mávila? Y esto es importante. El Perú le votó en el referéndum no a la reelección de congresistas y no a la bicameralidad. Más allá de los 2 puntos que se votaron, lo que el país quería, yo creo, el ciudadano común, era equilibrio de poderes, capacidad de que los poderes no se peleen, de que los políticos no estén discutiendo y haciendo y enredando las cosas. ¿Qué hizo este Congreso? Este Congreso ha deconstruido eso. Hay reelección y no hay equilibrio de poderes, hay doble cámara. Entonces, estamos en una situación donde se ha traicionado el pacto institucional de la propia gente. ¿Quiénes lo han traicionado? Estos partidos que han estado en el Congreso. ¿Y usted cree que eso se reflejará en el voto? Yo espero que se refleje. De hecho, mi presencia en la candidatura es para decirle y recordarle al país que esto ha pasado. Porque todo el mundo está en otra cosa. Si tú te das cuenta, los candidatos están hablando de otros temas como si esta fuera una situación normal del país. Y no es una situación normal. Pero has dicho una tercera cosa que yo quiero decírtela con honestidad. El Partido Morado ha estado en las calles, Mávila, durante todos estos años. Lo sabe la gente. Yo mismo he ido a hablarle a Dina y decirle en su cara que no debería. Hemos hecho esfuerzos institucionales de todo tipo, pero no lo hemos conseguido. Y te voy a explicar por qué. Por 2 razones. Primera, porque el Partido Morado introdujo al Congreso 3 congresistas, de los cuales 2 han hecho una buena labor, yo no tengo que quejarme, pero que rompieron institucionalmente con la organización por razones obvias. La debilidad institucional del país les obligó a ellos a avanzar. ¿A quiénes se refiere? A las 2 buenas personas son Flor Pablo y la congresista Susel Paredes. Es decir, Eduardo Málaga no está en la lista de buenas personas. Nunca estuvo, yo no creo, yo no sé si sea una buena o mala persona, no voy a discutir eso, pero creo que es un mal político y un mal ciudadano. Porque cuando él planteó, cuando vino al Partido Morado, incorporó en su lista una serie de valores que él no ha cumplido, una serie de valores institucionales muy claros que no cumplió. Entonces, ¿qué hizo el Partido Morado? ¿Lo está considerando usted un mal congresista un mal congresista? ¿Porque se apartó del Partido Morado, de la bancada? No porque se apartó, sino porque no cumplió aquello que dijo que iba a cumplir. Eso se llama integridad. Yo no voy a juzgar a las personas por lo que hacen, sino por la coherencia entre lo que dicen que van a hacer y lo que hacen finalmente. Y él se acompañó, se adhirió al proyecto del Partido Morado y no lo cumplió. Desde el comienzo se salió el asunto. Una de las cosas que el Partido Morado quería, y que presentamos un proyecto de ley al comienzo, era una regla de oro para evitar que los partidos fueran tomados por cúpulas de amigos. ¿Sabes cuál era la regla? Que todos los dirigentes de los partidos políticos no tuvieran sentencias.
y él no lo votó, no lo aceptó. Pero volviendo a mi tema, que creo que es la cuestión, el Partido Morado sí ha estado en las calles Mávila todo este tiempo y ha estado defendiendo los valores en los que cree, que son tres. Para efectos de lo que me has preguntado. El primer valor es que tú no puedes continuar una sociedad, la vida de un país, si es que no tienes reglas de juego claras que equilibren poderes. Y eso no existe hoy en el Perú. Segundo valor, tú no puedes construir economía sana para la gente si no tienes previsión y si el Congreso se mete a hablar de tributos o de otros temas cuando no le corresponde. Y tercera regla, tú no puedes construir seguridad para los ciudadanos cuando el propio Congreso establece leyes pro crimen que no permiten que haya investigación, que no permite que haya sanción. Esos tres elementos son los que han deteriorado la institución en estos años. Y eso es lo que queremos combatir, Mávila, en la propuesta de Morada que vamos a mandar al Congreso, junto con la propuesta a la presidencia, con Mesías Guevara, lo que queremos es plantear una desestructuración de todas estas tres elementos que no permiten que la gente siga viviendo, que no permiten que la gente siga funcionando en su vida diaria. Permítanos, por favor, cumplir con nuestros anunciantes. Son las 8:47 y al volver nos gustaría que nos cuente un poco sobre la campaña electoral, de qué manera ustedes realizarán esta campaña, porque ha mencionado algunos temas que, claro, cuando uno escucha, por ejemplo, a líderes de otros partidos, no mencionaré ninguno en particular, también hablan de traiciones de los congresistas, de que las bancadas no han respetado lo que se les dijo, de que finalmente entonces un poco se cae en esto de que los partidos políticos en campaña dicen una cosa pero que luego no se traduce necesariamente. Y en esa lista de partidos incluyo también al Partido Morado, que llevó 3 representantes, pero que, como usted mismo ha reconocido, aparentemente esos 3 representantes no estaban alineados con las propuestas partidarias. Vamos a la pausa y regresamos con Luis Durán Rojo, presidente del Partido Morado y además candidato al Senado con el número 1. Siempre bien informados con RPP. Por la mañana. A las 6. Inicia tu día con la compañía de la rotativa del aire y las noticias del Perú y el mundo. A las 8, las entrevistas de los temas más importantes del país están en Ampliación de Noticias. De 10 a 1 de la tarde, la dosis perfecta de información y entretenimiento llega con Encendidos. Descubre increíbles destinos y prepárate para aventuras inolvidables, recorriendo la naturaleza y paisajes de nuestro Perú, en un viaje para conectar contigo mismo y vivir asombrosas experiencias. Buen viaje con More, lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, solo por la señal de RPP TV. Directo en directo. Directo en directo. Directo en directo. Directo en directo. Estás en sintonía de RPP, el medio más confiable del país. RPP es noticias, entrevistas, deportes, salud, entretenimiento e información útil que genera confianza. Sintoniza en todo el país. RPP. Cuando vives tu pasión, no importa cómo ni dónde, solo importa los hinchas que nos escuchan, que viven con nosotros cada gol. La pelota parecía negarse a la posibilidad. Porque incluso con un empate habrá asegurado su clasificación al quinto mundial. Solo hay una forma de vivir tu pasión. Vívela al máximo en Fútbol como Cancha. Solo por RPP. Vivimos en un mundo que va muy rápido.
8:51 de la mañana, viernes 26 de diciembre. Conversamos aquí en la cabina de RPP con el presidente del Partido Morado, Luis Durán Rojo, pero interrumpimos la entrevista un instante para escuchar a nuestro compañero Irwin, que tiene información también importante a esta hora. Adelante, Irwin. Gracias, Mavila. Buenos días. ¿Sabías que existe un software que te ahorra hasta un 75% de tiempo en los procesos de rendición de gastos? Rindegastos es la plataforma líder en Perú y Latinoamérica, que valida la información de los gastos con SUNAT y optimiza todo el proceso. Haz que rinda tu tiempo, haz que rinda con Rindegastos. Descubre más en rindegastos.com. Y a las 8:52 continuamos conversando con el presidente del Partido Morado, candidato al Senado con el número 1. Doctor Durán, le habíamos dejado la pregunta un poco formulada ya antes de la pausa comercial. ¿De qué manera realizarán ustedes la campaña electoral y por qué consideran que el señor Mesías Guevara es el candidato idóneo? Estamos hablando de alguien que se ha formado políticamente, además en otro partido, en Acción Popular. ¿Qué características tiene Mesías Guevara como para encarnar esta reconstrucción que usted mismo ha descrito del Partido Morado y finalmente llevar adelante una campaña? Sí, muchas gracias. Mira, el proceso de reconstrucción del partido empezó hace 4 años, después de haber recuperado la elección. Lo que nosotros hicimos es tomar contacto con una serie de peruanos y peruanas nobles, honestos, y luego promover a nuestros liderazgos institucionales. Eso nos permitiría, desde mi punto de vista, sortear el gran problema que tú has planteado, la coherencia y la relación entre los partidos y sus representantes en el Congreso. Yo he asumido varias veces el error. Yo quiero decirte que el partido se mantuvo durante estos 4 años muy claro en sus ideas, en las calles, en donde hemos podido y donde hemos estado. Lo sabe la población, lo saben los periodistas, lo saben todos ustedes. Cuando dice las calles, ¿se refiere a participar en las protestas? Absolutamente, no solamente participamos, sino defendimos el derecho a protestar. Yo vine una vez a radioprogramas cuando tú estabas en el momento en que se estaba terruqueando a la gente que salía a las calles y dije expresamente que no se puede terruquear a la gente, que la gente tiene el derecho a protestar. En toda marcha estuvo el Partido Morado. Cuando se nos pidió que fuéramos con banderas, fuimos con banderas. Cuando se nos pidió que fuéramos solos, fuimos solos. ¿Por qué? Porque marchar, porque opinar es un derecho de una sociedad civilizada para salir adelante. Cuando tú bloqueas las diferencias, no funciona. Pero, y ahí quiero llegar ahora al segundo tema, uno de nuestros puntos fundamentales, Mávila, es el siguiente. Nosotros necesitamos que haya una regla de muerte para aquellos congresistas que se vuelven tránsfugas. Lo vamos a proponer, lo estamos estudiando ahorita. Consiste en lo siguiente: si un congresista se aparta de su bancada o rompe relaciones con el partido que lo llevó al Congreso, ese congresista pierde su curul y entra en su lugar el siguiente accesitario. Pero tú me has hecho otra pregunta que creo que es fundamental. En este marco, ¿qué novedades hay? La primera es Mesías Guevara. Mesías Guevara no es una novedad en el Perú en el sentido de que ha sido un buen presidente en su región. Hizo el servicio a su población cuando debió. Fue un buen congresista. No le debe ni tiene ninguna deuda con nadie. Es una persona de bien en este país. Él representa en ese sentido los valores del Partido Morado. Tiene una herencia, evidentemente, como la tenemos todos. Se llama parte de lo que diríamos tu identidad. Pero Mesías ha sabido entrar al Partido Morado. Él anunció, y estoy de acuerdo con él, que se ponía el overol del partido y así lo ha hecho. Ha trabajado con el partido. Tanto lo ha hecho que ha ganado las elecciones internas. Porque recuerda que hubieron 3 candidatos en la elección interna. Y él ganó la elección. Quiere decir que los morados no solo lo respetan, sino avalamos su proceso político. Pero se da cuenta que al mismo tiempo está reconociendo que de las canteras del Partido Morado todavía no producen un candidato. Bueno, hemos producido un candidato que fue Julio Guzmán, hemos producido un presidente que fue Francisco Sagasti y hoy día estamos produciendo los principales participantes de las listas al Congreso. Te voy a poner un ejemplo. Guillermo Flores es nuestro candidato número 1 en Diputados de Lima. Yo soy el candidato número 1 al Senado y Lilia Salcedo, nuestra ex secretaria general y nuevamente ahora presidente, es la número 2. Pero además hemos convocado a otras personas de bien. Por ejemplo, Claudia Cisneros, la periodista, nos va a acompañar en el Parlamento Andino con el número 1. Y además hemos intentado incluir en nuestras listas a personas que le hagan bien al país y nos ayuden en este proyecto de deconstruir lo que el pacto mafioso ha realizado. Hay una candidata con el número 4 al Senado que ha sido fiscal anticuellos blancos y que ha aceptado liderar la decisión del Partido Morado de seguir luchando claramente contra la impunidad y contra la corrupción en este país. Ahora, permítame una pregunta de fondo, porque cuando uno está en la oposición es fácil lanzar la crítica y es fácil decir, hay un plan mafioso, el proyecto mafioso que ha tomado. Nosotros lo llamamos el pacto. El pacto mafioso, sí, correcto. Pero
El Perú requiere más que una oposición o una crítica a lo que se ha venido haciendo, propuestas sobre lo que se hará. Sí, correctamente. Entonces, si dejamos un poco, ¿no?, el análisis, por supuesto, crítico, y vamos a las propuestas, ¿cuáles dirían ustedes son los planteamientos de fondo que lleva el Partido Morado a través de la candidatura del señor Mesías Guevara y de todos sus candidatos al Congreso de la República? Ya, mira, yo creo que la crítica al pacto mafioso no es una crítica de un partido de oposición, es una crítica del país. Lo que han hecho con la sociedad y con la estructura del Estado es deconstruirla. Por lo tanto, no es una crítica antojadiza. Mávila, estamos en el peor momento de la nación. Pero estamos en una situación de crisis ¿cómo la muy construimos? profunda. A eso voy. Pero yo no Del quería, diagnóstico a la acción. No quería dejar sentado que el diagnóstico es un diagnóstico de alguien que esté en la oposición para ganar votos. Es un diagnóstico de la sociedad peruana. Esto no da para más. Ahora vamos al desarrollo. El país, el Congreso, mejor dicho, la Constitución ha hecho que el Congreso capture al presidente de la República, Mávila. El diseño de esta modificación constitucional hace que el presidente dependa absolutamente de lo que decide el Congreso, y no solo el Congreso, sino los senadores, que además en ningún momento pierden su curul. Punto número 1. Punto número 2, Mávila. Si el presidente está capturado por el Congreso, el enfoque de lo que se puede hacer en el Poder Ejecutivo con un plan extraordinario, como hemos presentado y que lo vas a ver, no se soluciona solo allí, se soluciona en la discusión a nivel del Congreso. Por eso es que yo te planteo, no hay forma, te lo digo con total honestidad, no hay forma de sacar adelante este país si no reconstruyes dos ejes en las leyes peruanas y en la Constitución. ¿Cuáles son? El primer eje es una deconstrucción de este modelo constitucional que han hecho estos miembros del pacto mafioso para darle gobernabilidad e igualdad y separación de poderes. ¿Qué incluye eso? Incluye, en mi opinión, 4 cosas. Primera cuestión, Mávila, muy importante. Te repito, necesitas una cláusula para evitar que los congresistas sean tránsfugas, porque si no, todo se negocia entre ellos. Segunda cláusula, necesitas una cláusula para el cierre de mafias en los partidos políticos. Necesitas que esté en la Constitución, en la ley, una regla que diga que los dirigentes de los partidos políticos no pueden ser personas que han sido sentenciadas. Tercera regla, tienes que arreglar el problema de la vacancia. Tienes que decidir. Todo se ha cambiado, pero han mantenido la regla de vacancia que tiene. ¿Cómo arreglar el problema de la vacancia? En mi opinión, la vacancia no debería incluir ninguna cuestión subjetiva o política. La vacancia tiene que ver con elementos formales y reales, como lo ha dicho el Partido Morado siempre. Tú no vacas a las personas por hacer bien o mal su trabajo. Tú vacas a las personas por razones constitucionales objetivas. Eso significa que la vacancia de la señora Dina Boluarte, usted diría, no se corresponde con lo que dice la Constitución. Lo que yo he dicho es que, lo que ha dicho el Partido Morado siempre es que la forma como este gobierno ha estructurado la vacancia es inaceptable, Mávila, es inaceptable. Y por último, cuarto tema que me parece a mí fundamental, necesitas blindar a los órganos autónomos. Hoy día todos los órganos autónomos van a ser elegidos por los senadores. ¿Cómo los blindas? ¿Vamos a hacer que decidan entre ellos o vamos a exigir, como el Partido Morado exigió en su momento, que hubieran propuestas firmes, que hubieran currículum, que la población evalúe, que hubieran situaciones que nos permitan saber que esas personas que van a dirigir nuestras vidas en el Tribunal Constitucional, en el BCR, etcétera, 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 sean personas de bien? Esos son los 4 elementos mínimos, pero luego hay 2 elementos económicos, Mávila, que necesitamos poner. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia que dio un paso para atrás. Esa sentencia le permite al Congreso decidir gasto público. En el concepto, el Congreso no puede decidir gasto público porque el Congreso no es un órgano ejecutivo. Pero este Congreso está creando leyes tributarias y de otro tipo que le están dando prebendas a la gente. De acuerdo. Entonces necesitas una cláusula constitucional y legal que selle el rol del Tribunal Constitucional. Y 2, si tú quieres salir adelante, incluso en términos económicos de la vida de la gente, necesitas evitar el crimen. Pero el crimen no lo evitas peleándote o buscando a los más débiles. El crimen tienes que cerrarlo desde arriba, pero si tú tienes leyes de impunidad que le permiten a los poderosos zafarse de los problemas, no asumir su responsabilidad, entonces estás en cero. Tienes que hacer esos cambios. Esos 6 prerequisitos, Mávila, son necesarios para hablarte de un plan de gobierno. ¿Qué hago yo aquí? Dándole la ilusión a la gente de que vamos a avanzar en educación, que tenemos la capacidad en salud, en regionalización, que Mesías y sus equipos, si es que antes no has destruido este otro elemento. Le agradecemos mucho su presencia en el programa, seguramente volveremos a conversar. Viene
la campaña electoral ya, así que cotejaremos propuestas y seguramente analizaremos mucho más en los meses, en las semanas que vienen y en los meses que continúa esta campaña hasta abril, por supuesto, del próximo año que está ya a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mávila, son las y feliz año para gracias, para feliz los año ciudadanos también. del Perú y todavía esperanza. 9:02. Vamos al gran resumen de la hora y volvemos.